En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Días atrás el Señor me llevó a este pasaje y me dijo: te vas a quedar en el capítulo 1 y en el verso 1 y en el verso 2, y de ahí te voy a enseñar algunas cosas importantes que necesitas saber y entender para poder avanzar, profundizar y para poder expandirnos. En el principio, lo primero que leemos es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Verso 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Diga conmigo: las tinieblas estaban sobre las aguas, sobre la tierra. Lo inexplicable es que todo está desordenado, vacío y oscuro. Desordenado, vacío y oscuro. Desordenado y vacío. Lo primero que la Biblia dice, que el vacío es provocado por el desorden, y la oscuridad le sigue al vacío. Entonces nos está hablando qué provocaba el vacío en el principio de la creación: el desorden. Lo interesante y lo inexplicable es, hay dos cosas que podemos ver rápido: desorden y vacío. Sigo, paro. Lo impresionante e inexplicable es que el Espíritu de Dios se movía, o sea, Dios mismo estaba en movimiento sobre la tierra, pero hasta que el que se estuvo moviendo no habló, nada sucedió. Así que lo inexplicable es que el poder, la presencia, Dios mismo, que es el Espíritu de Dios, porque incluso no dice el Espíritu Santo, aunque sabemos que es el Espíritu Santo, dice el Espíritu de Dios. Y luego dijo Dios. O sea, el mismo que se está moviendo sobre el desorden, sobre el vacío y sobre la oscuridad, es el mismo que luego dice: sea la luz. Sean. Y cuando él habla sea, las cosas suceden. Lo inexplicable y extraño es que a pesar de tener el desorden, el vacío y la oscuridad, el poder de Dios sobre ello, nada sucede. Aparentemente nada cambia. A pesar del movimiento que está ocurriendo en la tierra, todo sigue desordenado, vacío y oscuro. La presencia de Dios está sobre la tierra, pero el desorden, el vacío y la oscuridad todavía están allí. Y la enseñanza que podemos ver hoy, aunque hay millones de enseñanzas allí, la que podemos ver es que podemos estar como el principio. El poder moviéndose, la presencia moviéndose, pero el desorden, el vacío y la oscuridad todavía están. Hoy puede haber miles de ministerios o cientos de iglesias, el Espíritu de Dios moviéndose entre ellos, pero el desorden, el vacío y la oscuridad los sigue dominando y gobernando. La presencia puede estar moviéndose a través de una adoración, pero ¿de qué vale si hay desorden, si hay vacío y oscuridad? Hay gente que tienen a Dios en su casa, pero todavía siguen desordenado, vacío y en oscuridad. Hay un desorden en su vida, y hay un vacío en su vida, y hay una oscuridad. La oscuridad representa falta de luz. Bueno, falta de luz, pero falta de revelación. Hoy Dios nos está mostrando algo más que su presencia.
y es, dijo Dios. Escúcheme, podemos estar sintiendo la presencia, porque las rocas, las aguas que estaban allí, la tierra junta con las aguas, sentían el movimiento del Espíritu de Dios, pero eso no la cambió. Por eso hay gente que ven milagros, ven señales, pero siguen desordenados, vacíos y en oscuridad. 40 años mirando maná caer del cielo, de la roca salió agua. Por 40 años una columna de nubes se movía con ellos, y de noche una columna de fuego provocada por la gloria, voz de Dios. Oiga bien, todo ese movimiento, señales miraron, pero ese pueblo siguió desordenado, vacío, y terminó en oscuridad porque se murieron todos en el desierto. ¿Sigo paro? Entonces puede ser que muchos de los que están en la red y están aquí estén sintiendo el mover de Dios, pero todavía estén en un desorden y en un vacío que le hace ver que a pesar de tanto sentir el poder de Dios, no han podido ordenarse, ni llenar el vacío, ni avanzar en su vida. Siguen teniendo la misma deuda, siguen peleando con el mismo hábito, siguen hablando las mismas mentiras, porque hay un desorden y hay un vacío y hay una oscuridad. A pesar de venir a una iglesia donde se mueve el poder de Dios, hay miembros en desorden, vacío y gobernados por la oscuridad. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Así que es importante entender que el hecho de que estemos sintiendo el poder de Dios, para que venga el orden, la expansión, la creación, debe de haber un elemento superior al movimiento de Dios, que es lo que le da inicio a toda existencia y a toda creación. Y ese elemento es, y dijo Dios. Todo en el principio desordenado, vacío y oscuro, aún en el movimiento del poder de Dios, comienza a tomar un cambio cuando Dios dice, sea la luz. Cuando la palabra de Dios es introducida en el movimiento del mismo Dios, es donde el desorden deja de ser desorden y el vacío se llena y la oscuridad desaparece. Alguien diga aleluya. Cuando dijo y dice, sea la luz, Dios emite una información al movimiento de su poder. Y esa información hace que la oscuridad desaparezca y la luz aparezca. En un movimiento de Dios, si no hay una palabra de Dios, nada va a cambiar. Por eso ve gente que están danzando hoy, pero mañana siguen endemoniados. Sienten el poder de Dios, son testigos, pero siguen invirtiendo más tiempo en el Nintendo que en Dios. Y actúan como cristianos tan carnales que pareciera que el diablo le paga para escribir y hablar en la forma que hablan y escriben. Porque donde no reina la palabra, lo que reina es un desorden. Tenemos montones de personas que sienten el poder de Dios, pero tienen una vida totalmente desordenada. El movimiento de su presencia tiene que tener la palabra hablada de Dios, para que esa presencia de Dios o ese poder o esa energía del Espíritu produzca creación. El elemento palabra o la palabra de Dios es lo que le da color al principio y es lo que hace que todo exista. El poder ¿de qué? De su palabra. Cuando Dios dijo sea, entonces no solo era el poder moviéndose,
era la palabra en acción. Alguien diga amén. Debemos de valorizar y no menospreciar el poder de la palabra que sale de la boca de Dios. Alguien diga amén. Toda existencia tiene su origen en la palabra hablada de Dios. Nada existe ni existirá si Dios no manda a que exista. A su nombre. Por lo tanto, el poder de la palabra de Dios es la fuente de todo. Y sin ella las cosas no van a existir. La Biblia nos muestra cientos de versos donde nos confirman que todo fue hecho en y por su palabra. Según Hebreo capítulo 11, 13, dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El que escribe Hebreo dice y aclara que el universo, las galaxias que existen dentro del universo y los millones de estrellas que hay, tomaron su origen no en el Big Bang. Tomaron su origen cuando el Dios Supremo dijo: sean. Cuando Dios habló, podrán inventar todo lo que quieran para contradecir la creación. Mi pregunta es: ¿por qué no hay otro Big Bang? Porque todo va a existir cuando Dios lo diga. El universo, los millones de estrellas existieron cuando Dios lo habló. En el Salmo 33, verso 6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército, la estrella, todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Dios emitió aliento y las estrellas se crearon. Dice que a su aliento se encienden los carbones. Alguien diga aleluya. A su nombre. Por lo tanto, debemos darle prioridad a la palabra de Dios si queremos tener victoria y si queremos ser gente que mantenga el crecimiento y el avivamiento de Dios. La palabra de Dios es primero. Dígale a alguien: la palabra de Dios es primero. La palabra de Dios está por encima de todos. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dígalo: su palabra no pasará. Dios habló y existió. Dios mandó y se creó. Alguien tiene que alabar a Dios. Dile a alguien: por encima de los dones, por encima de hablar en lenguas, por encima de adorarlo, por encima de la alabanza, por encima del ministerio de liberación, por encima del ministerio de intercesión, está la palabra de Dios. Y todo don y toda adoración y todo ministerio debe de estar bajo esa palabra, porque si no es falso. Sigo paro. Dile a alguien: su palabra es primero. Muchas personas cometen el error de darle más importancia, oiga esto, de darle más importancia a los dones que a la palabra de Dios. Y aunque ellos tengan dones y la palabra los señale que hay cosas que cambian su vida, ellos no la valorizan. Dicen: yo tengo un don de ciencia y con eso basta. Tu don de ciencia sale de la palabra. Y por eso tenemos cristianos con muchos dones, pero en desorden y en vacío, y dominándolo la oscuridad. Alguien dice aleluya.
Los dones nos salvan. Los ministerios nos salvan. Los milagros nos salvan. Pero la palabra te dice cómo ser salvado. Alguien diga aleluya. Le dan más importancia a los milagros que a la palabra. A la adoración más que a la palabra. A la oración más que a la palabra. Y ni la oración, ni los dones, ni la adoración te hablan de la palabra. Es la palabra que te dice cómo adorar, cuál es el don y cómo orar. La oración no te dice que lea la Biblia, es la Biblia que te dice que ore. ¿Alguien está alabando a Dios aquí? La adoración no te dice lee la Biblia, es la Biblia que te dice cómo debe adorar. ¿Habrá alguien que alaba a Dios? Los milagros no te dicen que lea la Biblia, es la Biblia que te habla de los milagros y de cómo operar en ellos. Alguien alabe a Jesús que está aquí. A su nombre. Donde no está la palabra de Dios hay desorden. Donde no se dará prioridad a la palabra de Dios hay desorden. Con todo y el movimiento del Espíritu de Dios sigue el desorden. Está fuerte lo que estoy hablando. Una iglesia donde solo hay manifestación y no hay palabra es un desorden. Por eso hay gente que danza mucho pero toma prestado y no paga. Porque como la palabra no lo gobierna, que dice el que toma prestado y no paga es peor que un impío. Por eso en muchos países nuestros lo que hay un montón de iglesias llenas de desorden. Porque se le da prioridad a la manifestación antes que a la palabra. Y la iglesia tiende a vivir dependiendo de la boca de un profeta que de la palabra. No hay profeta que supere la palabra. No hay milagro que supere la palabra. Porque todo procede de ella. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Una iglesia donde solo cantan, donde solo adoran y no esté la palabra de Dios es un desorden. Porque en la adoración le van a quitar el tiempo a la palabra. Debe de haber un balance. Hay iglesias que solo cantan y adoran, y eso está muy bien, pero nunca hay una palabra. Y no podemos equivocarnos. La Biblia, la palabra, está más por encima de cualquier ministerio o función. Ella es la que nos dice cómo hacer la función. Entonces tú vas a un concierto donde duraron 3 horas cantando y no hubo una. Hablo de una revelación. Hablo de alguien que oyó a Dios en el secreto y lo va a decir en público. ¿Sigo o paro? Iglesia donde solo se canten, se adoran, se cantan coros, se alaba, se adora y no hay una palabra, lo que va a haber es un desorden. Donde solo se adora, solo hay manifestaciones y no se trae la palabra, terminará la iglesia adorando al hombre. Donde solo hay milagros, milagros, milagros y no hay un mensaje, la gente tiende a prenderle vela al que está siendo usado. Alguien tiene que alabar a Dios. El orden debe de existir en la iglesia si queremos que el desorden se vaya y el vacío desaparezca. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? Yo escuché una vez a un pastor donde él vino a una iglesia americana y duraron 2 horas cantando. 2 horas cantando. Al principio estaba el poder de Dios, pero después siguieron cantando. Dice él, me dormí y desperté y seguían cantando. ¿Y sabe qué tiempo me dieron para predicar? 15 minutos. Dijo él, ¿cómo van a crecer si no tienen fundamento? Si no hay Biblia, si no hay palabra de Dios, no habrá fundamento real. Lo que habrá un montón de gente emocionista
movido por sentimientos humanos, no por los principios de la palabra de Dios. Jesucristo dijo: no solo de pan vive el hombre, vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le quiero enviar esto: hay salmistas y adoradores en las iglesias, en algunas de esas iglesias que me escuchan, que necesitan arrepentirse y volver a entender el principio del orden de la Biblia. Adoradores que manipulan a los líderes y a los pastores. Si ellos no cantan, la cosa no va a funcionar. ¿Sabe qué le hizo un pastor a un grupo de adoradores en Honduras? Se creían la última Coca-Cola y que no, y era una resistencia. ¿Sabe qué hizo? Lo sentó por 6 meses por ahí. ¿Y sabe qué hacía? Ponía un iPhone a adorar. El poder siguió moviéndose, los milagros iguales. Le enseñó que nadie en la iglesia es imprescindible. Que Dios sabrá cómo hacer las cosas. Entonces, salmistas que necesitan entender que la palabra va por encima de ellos. Y los pastores, la palabra va por encima de ustedes. Y los evangelistas, la palabra va por encima de ustedes. Y los profetas, la palabra está por encima de tu don profético. Si nos salimos de ahí, es un desorden. Espíritu inmundo se empoderan a su nombre. A su nombre. Entonces el salmista juega un papel importante, pero no es la prioridad del culto. La prioridad del culto no es la adoración. Es parte, pero no es la prioridad. La prioridad es qué dijo Dios. Escúchenme ustedes que están aquí, los que están en las redes. La prioridad no es la participación de doña Petronila, que viene a cantar un devocional o que viene a cantar una alabanza y se da el cultural. Y hermano, esa no es la prioridad del culto. Eso es parte de la plataforma de lo que va a impactar en la prioridad. La prioridad es el hombre o la mujer que se encerró con Dios y que escuchó a Dios decir algo y que trae una palabra divina. Ese es el orden. La palabra. A su nombre. Ahora está el otro bando de pastores que no le dan prioridad a ese tiempo de adoración, a esa plataforma sobrenatural, a ser sumergido en el Espíritu Santo. Y tú ves que sus cultos están secos, porque tampoco adoran. Debe de haber un balance, pero siempre la palabra está por encima. El mensaje de Dios tiene que venir, porque nada se crea si no hay un mensaje de Dios. A su nombre. Presencia de Dios sin la palabra no cambia. Emociona, pero no cambia. Presencia necesita palabra. Génesis te lo dice claro. Presencia, no palabra, desorden, vacío y oscuridad. Presencia, palabra, desorden se fue, vacío se fue y vino a la luz. Lo que cambia al ser humano es la palabra de Dios. Sigo o paro. Sigo o paro. Cuando el profeta Eliseo quería profetizar, él le dijo al tañador: búscame un tañador que me cree un ambiente para yo escuchar. Ese adorador creó la atmósfera, pero no creó la atmósfera para que el tañador profetizara. No. La prioridad era que Eliseo oyera y hablara. Ese fue el orden. Entonces, cuando Eliseo oye, el tañador calla y el profeta habla. Pero hay desorden en la casa de Dios. El tañador sigue cantando mientras el profeta quiere hablar, o el profeta quiere hablar sin el tañador haber cantado. Debe de haber una unidad en el espíritu para que podamos hacer funcionar todo y podamos llegar a la visión y al propósito de Dios de ese día. ¿Sigo o paro? Escucha bien, la Biblia dice que cuando se juntaron los moabitas y Josafat, dice que un levita vino el Espíritu de Dios y profetizó y dijo lo que Dios quería. Ahora, ¿sabe por qué
sobre ese levita vino el Espíritu de Dios. Bueno, era levita, era un adorador, era un salmista, era alguien que estaba disponible. Y como estaba disponible, era el vaso disponible, Dios lo usó. Pero donde hubiera un profeta asignado por Dios, Dios no iba a venir sobre el levita para hablar. No, porque ya él tiene el profeta. Él viene sobre el levita para que adore y el profeta profetice. Ese día, ese levita profetizó porque no había un profeta en esa reunión. Pero ese levita no volvió a profetizar más. Mas el profeta sí profetiza y profetiza y profetiza hasta que se muera, porque es el ministerio del profeta. Pero el levita canta, adora, prepara plataforma hasta que se muera, porque esa es su asignación. Y la mayoría de los levitas levantaban y cargaban carpas en la antigüedad. Ahora todo el levita se le dice, es levita, pero un levita cargaba carpa era. Hacían otras funciones, pero una de ellas era cargar la carpa, cargar el tabernáculo, preparar el sacrificio. Ahora los levitas no quieren barrer ni la iglesia. Antes tenían que desmontar la carpa, armar la carpa, cargar la caja del pacto, hacer toda esa función. Eran levitas, era parte de su función. Algunos cargaban agua. Los de ahora no quieren hacer nada, la mayoría, no todos. Los de ahora se sienten elegidos, súper extraordinariamente escogidos. No puedo, yo soy levita, yo no puedo barrer, yo no puedo limpiar, yo no puedo hacer nada, yo soy un cero a la izquierda, yo soy más un levita. No, el levita en la antigüedad agarraba el becerro, le partía el cuello, preparaba todo, hacía el sacrificio, buscaba la leña, sacaba la ceniza, trabajaban. Sigo paro. El sacerdote era el que presentaba el sacrificio. ¿Alguien puede alabar a Dios? Entonces literalmente necesitamos orar para que comencemos a trabajar en el orden de Dios. Dile a alguien, en el orden de Dios. La palabra de Dios es prioridad en nuestras vidas, por encima de los dones. Yo tengo dones de sanidad, tengo don de milagros, opero en el don de fe cuando Dios me lo permite. Pero ¿cómo yo aprendí de los dones que tengo? La palabra. Si tú no lees la palabra, ¿cómo el Espíritu te recuerda los versículos? Si tú no te comes este rollo adentro, ¿cómo le va a responder al diablo escrito está? Si tú no sabes lo que está escrito. Sigo paro. Voy a introducir un tema que voy a hablar luego. Pidiendo lo que ya tengo. Pidiendo lo que ya tiene. Es el problema de la iglesia. Pidiendo lo que ya le sobra. Ayunando para que Dios le dé algo que ya Él se lo dio hace 2000 años. El problema es que no tienen fe para creer que lo tienen. ¿Por qué no tienen fe? Porque la fe viene por el oír. La fe no viene por ver milagros. Los milagros aumentan lo que ya tiene. La fe no viene por alabar ni por cantar. La fe no viene porque se levantó un fulano. La fe viene cuando la palabra cae en la atmósfera. Sigo paro. Sí, la palabra de Dios es prioridad. Es lámpara a nuestros pies. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 5. La palabra es la que nos indica el camino hacia Dios. La palabra es la que nos cambia. La palabra es la que nos corrige. La palabra está viva. La palabra es una persona. Jesucristo es la palabra viviente. Sigo paro. La palabra está viva. Mire cómo lo dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y la coyuntura y los tuétanos, y diciendo los pensamientos y la intención del corazón. Lo que nos parte y nos construye es la palabra. Lo que nos quiebra y nos levanta es la palabra. Lo que nos impacta y nos restaura es la palabra de Dios. Y usted ¿sabe cómo usted renueva su mente? Con la palabra. ¿Sabe cómo usted adquiere la mente de Cristo? Leyendo la palabra, con un espíritu abierto. Entonces, hay gente que están orando para que Dios le dé cosas que ya ellos tienen. Yo le contaba a los sugieres ahorita en la reunión de que yo aprendí dos cosas de un general de Dios, de unos libros que se llaman Los Generales de Dios, tomo 1, tomo 2 y tomo 3. Del último, ahí aparece un hombre llamado Tele Osman. Fue el único general que yo alcancé a ver y hablar con él. Y ese hombre nada más me dijo dos cosas. Cuando yo lo vi hace 12 años atrás, yo me le tiré encima. Déjeme la unción que tiene. Me dijo, no, yo no tengo nada que tú no tengas. Me dijo dos cosas que me cambiaron. Me dijo, la iglesia pierde el tiempo pidiéndole a Dios cosas que ya le dio. Y también pierde el tiempo diciéndole a Dios que haga algo que Él lo mandó a ellos a hacer. Quiero decirle que el Espíritu Santo no vino del cielo a hacer el trabajo. No, Él vino a ayudarlo a usted. Sigo paro. Yo no sé si usted está aquí. Y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y mató al león. ¿Quién mató al león? ¿El Espíritu de Dios o Sansón? Sansón. ¿Cuál es el problema de la iglesia? Que quiere que el Espíritu de Dios mate al león. Señor, mata a todo ese gigante. No. ¿Quién mató al gigante? David. ¿Quién tiró la piedra? ¿Dios o David? David. Entonces, ¿por qué tú quieres que Dios tire piedras si tú tienes mano? ¿Alguien puede alabar a Dios? Entonces, hay montones de cosas que lo que están es atrasándonos porque estamos en un desorden. Le cuento que no puedo dejar de contarles. Una mujer fue donde un hombre de Dios, Kenneth Hagin se llama, esa ya murió. Y le digo, duré 3 días en ayuno, en oración, para pedirle a Dios que me diga qué quiere que yo haga. Y cuando terminé los 3 días, ¿sabe qué me dijo Dios? Vete a las calles y predique el evangelio. Vete a tus vecinos a hablarle de mí. Llega tratado. Y él le dijo, oiga señora, si usted me ha hablado conmigo, yo le hubiese evitado esos 3 días de ayuno. Porque Dios le dijo lo que ya la Biblia le había dicho. Sigo paro. A su nombre. Entonces estamos pidiendo cosas que ya tenemos. ¿Usted está aquí o se me fue? Por ejemplo, Señor, esta tentación que tengo, dame dominio propio, dame dominio propio, dame dominio propio. Estás perdiendo el tiempo. Ya Él te dio dominio propio. La Biblia dice que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio. Que ya nos dio, que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Ya lo tiene. ¿Sabe lo que le falta a la iglesia, a mucha iglesia? Fe. Porque no escuchan la palabra, no tienen fe. Tienes que tener fe para creer que tú tienes lo que dice la Biblia que tú tienes. Así que no ayunes por lo que dice la Biblia que tú tienes. No pase hambre, no es necesario. Sigo o paro. Sigo o paro. Más cortante que toda espada de doble filo. Todos los ministerios son funcional, ungido por Dios, llamado, direccionado, enviado. Pero ningún ministerio tiene la facultad de la palabra de Dios. Ella es la que penetra hasta el espíritu y lo rompe. Ella es la que quiebra el arma. Shama. Donde solo hay milagro, milagro, y el predicador nada más habla de milagro, milagro, y no hay una palabra de Dios, él termina descarriado, endemoniado o brujo, como sea. ¿Pero por qué? Porque no hay un fundamento en su vida tampoco. Y el que lo escucha no va a crecer, no va a tener fundamento al crecer. Porque todo crecimiento debe de estar fundamentado en su palabra. Todo ministerio, todo don, todo ministerio debe de estar ahí. Sigo paro. Bien, voy a terminar. Porque eso de Génesis capítulo 1, todavía yo creo que va a durar unos meses sin salir de ahí. Porque Dios me habló a mí y me dijo movimiento, pero con desorden. Ahora yo quiero orden con movimiento.
Y la luna que no existe te va a alumbrar. Y la luz que no ha visto te va a alcanzar. ¡Oh! Hay alguien que está listo para crecer en esta noche. Ahí en el canal de YouTube hay alguien listo para crecer. Llama. La Biblia dice, mira, hay evangelistas que tienen unos dones maravillosos, deseables, bien lindos, pero son uno desordenado. No se sujetan ni al pastor que ven. Lo invitan y se van. El pastor se da cuenta cuando ve los flyers 3 meses después que pasó la actividad. Porque viven en un desorden porque tienen una superioridad. Se creen que porque tienen un talento, un don, están por encima del pastor. Se equivocó, papá. La Biblia dice que cuando en Apocalipsis Dios le habló a Juan, le dijo: háblame y escríbeme al ángel de la iglesia. No le dijo al evangelista, ni al salmista, ni al adorador, ni al profeta, ni al maestro, ni al apóstol. Ajá, la gente que creen que el apóstol está por encima de los pastores. Ni al apóstol, le dijo al ángel. Usted tiene que entender la función de un pastor. Yo me siento alegre de que Dios me ha ungido como pastor. Yo era evangelista, pero ahora soy pastor también. Y ahora yo entiendo cosas que yo no entendía. Jesucristo dijo: yo soy el buen apóstol, yo soy el buen adorador, yo soy el buen salmista, el buen profeta, yo soy el buen intercesor. No, yo soy el buen. Pero que hacen montones de predicadores llenos de dones que maltratan a su cabeza lo que Dios puso ahí y viven una vida desordenada. Miguel Sánchez hace algo que me gusta. Él no recibe a nadie en su iglesia que no tenga pastor para predicar, ningún evangelista. No importa que esté botando fuego. Hemos aprendido, ya yo tuve que aprenderlo. Usted Dios lo usa. Wow, qué poderoso. ¿Dónde te congregas? Claro, si él es pastor, no voy a decir dónde se congrega, porque él es pastor. Pero si evangelista, ¿dónde te congrega? No, yo no tengo iglesia. Ah, ok, bye, Dios te bendiga. Pero que yo tengo una palabra. No, tu palabra viene en desorden. Pero que mira el poder que hay. Sí, en el principio se movía el poder, pero había oscuridad, desorden y vacío. Sigo, paro. Dígale a alguien: el orden de Dios. Le voy a tocar un puntito más. El orden de Dios desata expansión, desata creación, desata crecimiento. Porque hay montones de gente que vive en desorden porque no se sujetan a la palabra, porque le han vendido que si tienen dones la palabra no importa ya, el mensaje no importa ya, lo que el pastor diga o la pastora no importa ya. Y eso no es así. Diga conmigo: vamos a orar para comenzar a trabajar con el orden de Dios. Diga conmigo: orden de Dios. Quiero hablar rápido de las consecuencias de andar en desorden, de no andar en el orden de Dios, en el orden de la palabra de Dios. Por muchos años yo he visto esto. Yo he visto gente, familiares mías, gente, amigos míos, gente cercana mía, que se han metido en un desorden y hoy siguen en desorden. Y el desorden lo único que trae es caos, vacío y oscuridad. Y hoy no pueden levantarse porque viven en un desorden, porque no se sujetan a nadie, no le dan cuenta a nadie, no le piden opinión a nadie. Sigo, paro. Por ejemplo, le voy a mencionar esto. El orden de Dios trae fuego, trae cambios, trae luz, desaparece el caos y quita el vacío. A su nombre, quita el vacío. La gente quiere los beneficios del orden, pero no quiere ordenarse. Quiere los beneficios de Dios, pero no quieren nada con Dios. Vienen a las iglesias a recibir algo de Dios, pero no quieren compromiso con ese Dios. A su nombre. Queremos la presencia de Dios, pero no queremos resistir el pecado ni rechazarlo.
Qué silencio. En Primera de Reyes, y con esto cierro, capítulo 18, versículo 30, nos cuenta la historia del profeta Elías. Jezabel, esposa de Acab, que es el espíritu de manipulación y de falsa adoración. Jezabel, que mucha gente opera en ese mismo espíritu de Jezabel. Jezabel se levanta contra todo lo que viene de la boca de Dios. Porque ella persiguió a Elías, porque Elías habló palabra de Jehová. Y porque Elías eliminó lo falso y trajo lo verdadero. ¿Sigo o paro? Ahora, cuando Elías está en el monte Carmelo, que junta los 450 profetas de Baal y los 400 de Acera, escúchame, y los junta allí y los desafía y le dice: el Dios que responda por fuego, ese será Dios. El desafío de Elías era bien impactante, porque él estaba hablando que el Dios verdadero, o el de él, o Baal, para que mostraran que era el Dios verdadero, tenían que traer fuego de arriba. Así que todo el pueblo se interesó para ver el espectáculo en 3D. Porque quien está desafiándolo es el que tiene 3 años y medio con los cielos cerrados de parte de Jehová. A su nombre. Y Elías va y le dice: vamos a resolver el problema. Los de Baal, no, que Baal es el Dios, que Jehová no existe. Él le dijo: no vamos a discutir. Porque hay un momento donde Dios le indica al hombre de Dios, le dice: no discuta, demuestra. Hay un momento donde solo el que está con Dios va a poder demostrar eso. Habrá muchos argumentos, muchas glorias humanas, mucha proclamación de yo soy, fui enviado. Pero hay un momento en la vida donde solo el que fue llamado va a estar de pie. Solo el que fue llamado va a traer una dimensión y una señal que nada falso lo va a poder crear. Sigo paro. Y Elías se para frente a todos esos profetas falsos de Baal y de Acera. Ustedes conocen esto. Reclamen a su Dios. Hasta las 3 de la tarde, desde por la mañana, desde las 9 de la mañana hasta las 3, estuvieron hablándole a Baal, y Baal nada de responder. Elías no se conforma con ver que Baal no responde. Comienza a reírse de ellos y a burlarse. Pero si Baal es Dios, que responda. Clamen fuerte, porque tal vez está durmiendo el hombre, o anda de vacaciones por Miami o por Punta de Cana. Griten más duro, porque él no oye. Así se comportaba el profeta, burlándose de todo lo falso. Cuando ya Elías se cansó de verlo a ellos hablar simplemente palabras a alguien que no lo iba a oír porque no existía, le digo: ya basta, cállense. No, espérate, que nos falta 5 minutos más. Cállese, que usted no va a tener respuesta. Le digo al pueblo: acérquense para que vean de cerca esto. Por eso yo detesto cuando hay predicadores que falsifican señales y dones. No a ellos, yo lo amo. A sus obras la detesto, porque ponen tan en ridículo el poder de Dios, tan poco, que yo diría que esos profetas necesitan que lo entierren 8 meses debajo de la tierra y le pongan un poquito de aire y lo dejen ahí. Porque todo el que falsifica una señal es porque carece de revelación del Dios poderoso al cual le servimos. Sigo paro. Y Elías ora, dice la Biblia, y Elías arregla el altar de Jehová que estaba arruinado, y dice: respóndeme, oh Jehová, con fuego, porque tú me lo habías dicho. Por palabra tuya yo he hecho esto. De pronto se forma una bola de fuego en el aire, y el fuego baja
quema los becerros y quema y lame aún la tierra, la piedra, el agua. Porque Elías se fue al extremo y le dijo: échenle agua a la leña, porque este fuego ni el agua lo va a parar. Échenle agua para que ustedes vean que quién es Dios aquí. Y le echaron agua. Cuando oró, al instante que Elías ora, viene el fuego. Resultado se manifiesta y hay una expansión terrible. Todo Israel, que por años estuvo desviado y que aún ni siquiera la crisis de la falta de agua lo había cambiado, en unos 5 minutos, lo que la estrategia de nadie hizo, lo hizo una respuesta de Dios a un hombre que le pidió algo. En unos minutos, todo Israel, dice la Escritura, cayó de rodillas y confesaron: Jehová es el Dios. Caso cerrado. A su nombre. Sigo, paro. Ahora, el asunto es, y el punto central y concluir en ello: ¿qué hizo Elías para que ese fuego viniera? Dice: y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Qué hizo Elías? Ordenó lo que estaba en desorden. Puso las 12 piedras según las 12 tribus. Puso bien la leña. El altar de Jehová estaba arruinado, dice la Biblia, desordenado. Elías viene y ordena todo. Y cuando ordenó el altar, el fuego cayó. Ahora queremos cambios. Queremos el fuego de Dios con un altar desordenado. Donde hay desorden no baja fuego genuino, baja emoción. Mi mensaje hoy para ustedes y el resto del mundo es que mediten en el Señor, en su palabra, y piensen dentro de ustedes que hay en desorden que no está dejando que el fuego del Espíritu Santo lo abrace aún mayor. Lo primero que hace Elías antes de que el fuego baje es ordenar lo que estaba desordenado. Si no hay orden, no hay fuego. Si no hay orden, no hay respuesta a la oración. Si no hay orden, el ayuno no va a funcionar. Si no hay orden, no va a haber cambio. Si no hay orden, el matrimonio no va a cambiar. Debemos de alinearnos a la palabra viva de Dios, que viva y eficaz, y veremos la manifestación genuina y permanente del Espíritu Santo en nuestras vidas. Montones de altares, lo que están es desordenado. Donde debe de mandar el pastor, manda el diácono. Donde debe de mandar el pastor, manda el profeta. Donde debe de mandar el pastor, manda la adoración, o manda el ministerio de intercesión, o no, manda un miembro que da mucho diezmo, o el hombre más famoso de la ciudad se congrega. Él es el último en dar el visto bueno de lo que Dios dijo que había que hacer, que no hay que preguntarle a nadie más. Cuando ya Dios dijo lo que hay que hacer, no hay que averiguar con ningún hombre nada. Entonces, lo que tenemos son altares desordenados. Sigo, paro. Donde el profeta debe demandar de parte de Dios que mande su amigo. Donde la adoradora o los adoradores deben de ordenar. Quien ordena es intercesión. No. Desorden es sinónimo a un altar apagado. Sigo, paro.
donde debe de mandar, y lo voy a decir claro, donde debe de mandar el esposo, quien manda es la esposa. Donde debe de mandar la esposa, quien manda es el niño malcriado. Mami, no me gusta la iglesia, me voy. Amor, yo creo que nuestro tiempo ahí terminó. Sigue así, dejando que los malcriados chiquititín tuyos, los querubines, sean los que te digan lo que hay que hacer. El orden es el sacerdote primero. Cristo es la cabeza del hogar, pero la que sigue en la cabeza es el esposo. Y donde hay un matrimonio, donde la morena es la que manda, hay un desorden. Se va a perder, va a haber un desorden, una oscuridad y un vacío. Y lo que más existe entre evangélicos cristianos, yo sé que hay alguien ahí en las redes, pórtame. Lo que más existe en los cristianos es que quienes siempre tienen la última palabra no es el varón de Dios, es la mujer. Y ay, si ese hombre dice que no, que todas las puertas se le cierran, no hay comida, no hay nada, y hay un truño y una cara de aquí a allá, y esa mujer, falta de sabiduría, crea un ambiente caótico, diabólico, lleno de un espíritu de Jezabel, donde el hombre termina yéndose de la casa y buscándose otra mujer, y después ella está llorando que el diablo se metió. No, no se metió, tú le abriste la puerta y tú lo metiste tú. La palabra de Dios dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero él va a devorar al que le abrió la puerta, porque tenemos un diablo vencido por un Cristo glorioso y victorioso. Escúcheme, no hablo de tener hombres ogros que no escuchen el consejo, porque el hombre que no escucha el consejo de su esposa es un torpe que va a vivir trompezando todo el tiempo. Entonces debe de haber orden. Gracias, amor, por tu consejo. Lo voy a llevar en oración para tomar una decisión. Pero no es que la mujer dice, no, eso es lo que tú tienes que hacer. No, la mujer que le diga al hombre, eso es lo que tú tienes que hacer, tienes que hacerlo ahora. Ahí literalmente, se lo digo hoy, hay un desorden. Y ahí va a haber oscuridad y ahí va a haber vacío. Tu vida personal. Hablaremos este segundo tema más luego. El desorden espiritual que tenemos no nos permite disfrutar permanentemente del movimiento, de la presencia, de la revelación de Dios. No hay prioridad de Dios en nuestras vidas. Todos en algún momento ponemos a Dios como segundo en vez de primero. Les voy a hablar un poquito. El desorden personal. Me levanté por la mañana, ni siquiera le dije a Dios cómo yo amanecí. Me fui a cepillar, eso está bien. Ahora me voy a beber café. Me harté de toda la comida que tenía que comer en el desayuno. Me monté en mi carro porque está muy tarde y tengo que llegar temprano. Pasé el día sin trabajando. Y cuando llega a las 5 o 6 de la tarde, que la conciencia dice, wow, no oraste. Entonces digo, Señor, ¿cómo tú estás? Y el Señor dice, wow, todo el día y ahora es que me saluda. Entonces es un desorden. Esa persona nunca va a crecer, porque hay un desorden que trae oscuridad y vacío. Por eso entonces en la tarde siente depresión y se siente vacío, y tiene que ir a un canal de YouTube para poder sentir que es cristiano. El orden. Te levantaste, bendito sea el Dios viviente. El orden, leer la palabra primero. El orden, lee la palabra, medita en esa, porque ese es tu alimento, y luego ora sobre lo que acabas de leer, y ahí el Espíritu te ayuda a interceder. Terminaste de orar 10, 15, 20 minutos, media hora. Ahora sí, bebo café, me desayuno, me monto en mi carro, y lo primero que va a hacer cuando te montes en tu carro es que va a poner una adoración o va a poner comenzando tu día con Dios para seguir la cosa aumentándola, algo. No,
Que vaya a tu trabajo, a donde va, cubierto. Todo te irá bien, todo habrá un orden. ¿Por qué? Porque tú comenzaste en el orden que debe. El desorden trae oscuridad y vacío. Como digo Pablo, no el Señor, yo ahora. El desorden personal nos trae vacío, depresión y todas esas cosas. El orden del diezmo, para los que le gustan y creen en el diezmo, el orden del diezmo es este: gané $1,000, antes de pagar la renta saco los 100, se lo doy al Señor, lo traigo a la iglesia lo usa para pagar luz, para pagar esto, sacate el diezmo. Pero hay otra forma de que la gente diezma. Gané los $1,000, pagué la renta, pagué esto, compré, hice la compra, fui al mandado, hice todo, y de último, Señor, los 100. Tú estás dando los mismos 100, pero en desorden. Trae la primicia a mí. Primero es Él y tú segundo. Sigo, paro. Ese es el orden. Dios hoy nos está abriendo un camino a una nueva dimensión de expansión y de crecimiento. Hoy solo le pude hablar del orden. Le hablaré del desorden, del vacío, de la oscuridad después. Pero literalmente yo fui capturado por el Espíritu Santo días atrás. Y me dijo: mi hijo, tengo que hablarte. Señor, en mi espíritu me dijo: hijo, hay un desorden. Pero Él como padre, Él te ama, pero no te esconde la verdad. Mi hijo, esto debe ser prioridad en tu vida. Esto está de segundo. Señor, me dijo, es ahí donde quiero que comience ahora. El orden. Y no comienza a ordenar a nadie, me dijo, sin primero ordenarte tú. Comienza a trabajar en tus desorden. Claro, todos me miran y dicen: él es el único desordenado. Acepto su acusación. Y tal vez en las redes, pero un hombre tan usado por Dios, y Dios le dice que hay cosas que en desorden en su vida que hay que ordenar. Bueno, ¿y qué tú quieres? Que te hable mentira. ¿Tú sabes cuál es el punto de este asunto? Que la misma forma que yo estoy hablando, que hay cosas que yo tengo que ordenar en mi vida, el espíritu y la conciencia te están diciendo: uy, tú tienes como 80. Así que cuando quisiste señalarte, acordate de toda la tuya y escondiste el brazo y lo metiste y dijiste: pastor, me uno a su mensaje. Vamos a ordenarnos. Lo que está matando a la humanidad es el desorden en el que vive. Desorden al dormir, desorden al comer. Un desorden lleva a un vacío y a un caos. El Espíritu del Dios eterno nos está ministrando y nos está hablando de que Él se va a mover con poder, pero que Él va a traer el orden de Él primero, para que podamos salir del círculo vicioso en que hemos estado. El domingo, el lunes, ay, no tengo fuerza. El martes, voy a ver. El miércoles, venimos. El jueves, el viernes, el sábado discutimos, nos enojamos, hablamos, mentimos. Es el sábado en la mañana, el sábado en la tarde sentimos todo tipo de tentación. Viene el domingo, ay, Gloria está conmigo. El lunes me siento solo. El martes me siento vacío. El miércoles lo recibo, lo tomo, es mío. El jueves, ¿será para mí? ¿Fue a mí que me habló el pastor o fue a...? Yo creo que fue a todo el mundo. Y es el desorden, porque no está la palabra. Cuando está la palabra, el domingo recibe, ay. Y el lunes lee la Biblia y dice: es tuyo. Y el martes, a esto para que lo alcance. Y el miércoles se te afirma el mensaje. Dios nos va a empezar a ordenar a todos los que estamos aquí y nos va a ayudar a avanzar en eso. ¿Alguien dice aleluya? Y mi último versículo es: hacelo todo
decentemente y en orden. El único que dirige a los pastores, a la iglesia, es el Espíritu Santo de Dios. Somos tan importantes para Dios que Él puso lo mejor de Él en nosotros, su Espíritu, y nos hizo habitación de Él para dirigirnos desde adentro hacia afuera. Conociendo al Espíritu Santo, libro del pastor Juan Carlos Harrigan. Adquiérelo hoy mismo y te aseguro que tu vida no será igual.